Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Diálogos con Avanza País, espacio de formación, intercambio de ideas que hace el partido Avanza País para todo el público en general, pero también especialmente, obviamente, para sus militantes y simpatizantes. Hemos llegado ya al mes de octubre, y mucha gente en el mes de octubre solamente piensa que es el Señor de los Milagros, ¿no? O el turrón de Doña Pepa. Pero en el mes de octubre también, culturalmente, tenemos un espacio muy importante que es el tema de la hispanidad, la diversidad cultural que vive el Perú. Para esto hemos invitado a un especialista, que muchos de ustedes seguramente lo conocerán más como Capitán Perú, pero su nombre es Rafael Aita. Rafael, gracias por conectarte. Un placer saludarte nuevamente. ¿Cómo estás primero? Hola, hola, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias por esta entrevista o este coloquio contigo. Rafael, tú eres uno de los personas que habla más del tema de la hispanidad. En octubre es fundamental hablar de la hispanidad. ¿Por qué hablar de la hispanidad desde el Perú, culturalmente hablando? Porque mucha gente dice, ya estos se creen españoles y quieren, no, no, no. Por favor, explícanos, porque tú lo explicas bastante bien, yo ya te he escuchado, pero quisiera que la gente que nos está viendo entienda por qué culturalmente hablar de hispanidad en el Perú es hoy por hoy un tema más que importante. Sí, así es. Como bien has dicho, muchos confunden hispanidad con españolidad. Y por eso es importante dar una definición. ¿Qué significa hispanidad, no? Se define hispanidad, se define hispanidad como el, eh, el espacio cultural donde compartimos el idioma español. Hemos sido criados en una matriz cristiana y compartimos también una historia y un pasado en común. Por lo tanto, todos aquellos que hablemos español y que nos hemos desarrollado dentro de una cultura cristiana, además que compartimos los vínculos culturales e históricos entre países hispanoamericanos y España, pues podemos decir que somos hispanos. Y justamente este elemento hispano es la clave de unidad entre estos países. Tal como decía José Antonio del Busto, el elemento hispano es nuestro factor en común, es lo que nos une. Y lo andino es lo que nos hace únicos. ¿No? Entonces los peruanos tenemos estas herencias. Tenemos la herencia andina, de la cual se puede remontar hasta Caral, y que también es milenaria, y que nos da un aspecto único y distinto a los demás. Pero al mismo tiempo tenemos una herencia hispana que recibimos a partir de este 12 de octubre de 1492, que nos otorga el mismo idioma y el mismo sistema de valores, que también nos permite tener elementos en común con los países hermanos y con los países vecinos. Perfecto, Rafael. Yo voy a decir algo, yo creo, no sé qué opinas tú, no se podría entender el Perú sin la hispanidad. Yo creo que culturalmente no se podría entender, ¿no? Yo sé que hay tendencias a nivel político, social o histórico, incluso académicos, de querer decir que solamente somos la parte indígena del Perú, ¿no? Y el Perú es un mestizaje en todo sentido, ¿no? Bueno, en mi caso, hay que decirlo, vengo de padres japoneses, imagínate, o sea, por parte de padres. O sea, el Perú es una diversidad en ese sentido. ¿Tú crees que esta tendencia en los últimos años, años digo, pues no son meses, sino años de años o décadas, donde se ha satanizado el tema de la hispanidad, ha hecho mucho daño incluso al mismo cómo entendernos y valorizarnos? Sí, entonces ha hecho mucho daño, ya que el Perú no se puede entender sin lo hispano, tal como no se puede entender sin lo andino. Lamentablemente, en estos años ha existido más bien una corriente donde dice que lo andino, lo indígena, es lo verdaderamente peruano, como si existiera, como si fuera su esencia de la peruanidad. Y más bien lo hispano vendría a ser pues un elemento extranjero, alienante, que habría que extirpar. Si nosotros nos vamos a los elementos culturales, vamos a encontrar
qué fácil se puede desmontar esta falacia. Si tomamos, ya sea de nuestro arte, de nuestra música, de nuestra gastronomía, cuáles son los elementos hispanos y andinos, vamos a encontrar que se encuentran intrínsecamente unidos y que si los separas, pues lo destruyes. El ceviche existe, pues se puede remontar desde la época Moche, cuando se cocinaba el pescado con tumbo, pero el día de hoy no se puede entender sin la cebolla y sin el limón que trajeron los españoles. El pisco no se puede entender sin la uva que trajeron los españoles. Si nosotros decimos que vamos a rescatar el verdadero ceviche y para eso le vamos a quitar el limón y la cebolla, lo vamos a destruir. No vamos a Ah, terminar con un ceviche más peruano, simplemente vamos a destruirlo. Si nosotros tomamos nuestra música y le vamos a quitar todos los elementos hispanos que trajeron los instrumentos de cuerda, entonces vamos a destruir nuestra música. No nos vamos a quedar con una música verdaderamente peruana, simplemente nos vamos a desarraigar de algo tan culturalmente rico. Y es que lo verdaderamente peruano es la unión de los dos. Cuando estos dos elementos se fusionan, tenemos que surge algo nuevo, algo único, muy variado, muy heterogéneo y muy rico, que es lo peruano. Lo peruano es el producto de la unión de los dos. Entonces, cuando se tiene esta visión de que hay que extirpar lo hispano para quedarnos con lo verdaderamente peruano, no estamos buscando lo verdaderamente peruano, estamos destruyendo lo peruano. Y es que es por eso que la hispanidad, tanto como lo andino, es la parte esencial del Perú. perfecto, o sea, con esto creo que se reivindica y nos hace entender realmente de dónde venimos y cómo entenderlo, efectivamente. Yo quisiera entrar, porque voy a aprovechar esta entrevista contigo. Tú hace poco has publicado un libro que se llama Los Incas Católicos. Muchos cuando lo han leído Ujú. se han quedado, o sea, ¿cómo que los Incas Católicos? ¿Qué es esto? Si los Incas no eran católicos, los incas adoraban al Dios Sol y no eran católicos, no creían al Dios cristiano. Explícanos para entender esa hispanidad realmente. Precisamente el título del libro busca generar, ¿no? Aquella disonancia que nos permita cuestionar lo que nos han enseñado. Y es que lamentablemente nos han dicho pues que el último inca fue Atahualpa y que con él se acabó la estirpe de los incas y bueno, los que quedaron habrán sido esclavizados o los enviaron a una mina. Y nada más lejos de la realidad. Existieron 300 años de descendientes incas que participaron del sistema político del virreinato del Perú, además con poder real, tuvieron títulos nobiliarios, tuvieron escudos de armas, tuvieron privilegios y eran católicos. Y de hecho ellos mismos se definían como católicos, como inca católico, ¿no? El título del libro se inspira en un cuadro de uno de estos nobles que se llamaba Marcos Chihuantopa Inca. El cuadro se encuentra en el Museo Inca de Cusco y tú ves pues un inca con la máscara y pacha, pero vestido como un noble europeo. Y el cuadro habla que es Marcos Chihuantopa Inca, descendiente de Yoque Yupanqui, tercer inca del Perú, y él se coloca, ¿no? como inca caballero católico por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, ellos se definían como incas católicos. Garcilaso de la Vega igual, cuando escribe los comentarios reales, él escribe, ¿no? Si yo, que soy inca católico, por la infinita misericordia de Dios, me preguntan cuál es el nombre de Dios en mi idioma, yo les respondería que Pachacámac, ¿no? Pero él se define como inca católico por la infinita misericordia de Dios. Guamampoma sería un caso muy similar, ya que siendo él muy crítico con los abusos que existieron en la época, él era un ferviente católico. Y es que estos descendientes incas, que fueron cronistas, que fueron nobles,
Incluso fueron los que fundaron las primeras parroquias de Cusco. Fue fundada por Pauyo Inca, hijo de Huayna Cápac. Era Inca, pero bautizado y que vivió toda su vida como católico. Incluso cuentan las crónicas que a él lo llevaban a misa en una litera cargado como Inca porque lo era, ¿no? Y cuando España, pasaba por las calles de Cusco, los españoles se quitaban el sombrero y los cusqueños inclinaban la cabeza porque era un Inca, pero era un Inca católico. Interesante. O sea, ahora, este libro o esta postura que estás teniendo, basada en la historia, no es que te has inventado, que saliste a caminar o, suena feo lo que voy a decir, ¿no? Que fumaste algo y bueno, pues salió este tema, no es así. Has hecho un análisis histórico, incluso cultural, has visitado instituciones, has visto, tienes una base histórica para hablar de ello. ¿Cómo han reaccionado los que están a favor de justamente lo que se llama la leyenda negra? ¿Cómo es la reacción que han tenido en este momento? Que es gran parte de la cultura peruana, que trabajan en historia y cultura, y hay que decirlo, incluso gran parte de ellos trabajan en una universidad que es católica, graciosamente. ¿Cuál ha sido la reacción, Rafael, ante eso? Universidad además que me tiene vetado, ¿no? Ya, bueno, a mí me han vetado ya de un par de universidades cuando di una charla también en San Marcos, en la Escuela de Filosofía, pues saltaron y hicieron un escándalo. Al final di la charla, pero en la Escuela de Ingeniería de Minas, y igual en la Católica también, pues, ¿no? Estoy ahí, prácticamente censurado. Y es lamentablemente un tema ideológico, ¿no? Sí, como dices, a la hora de escuchar todo esto, pues se escuchan argumentos que van más hacia el lado político que hacia el lado histórico, ¿no? Bueno, argumentos muy basados en el materialismo y en la dialéctica de lucha de clases, em, pero que deja de lado toda esta riqueza mítica y religiosa que ha tenido el Perú, que tiene hasta el día de hoy, ¿no? Para mí es un sinsentido analizar la historia desde el materialismo en un país como el Perú, donde la mítica pues efervece por todos lados, ¿no? Y no hablemos de la cantidad de iglesias, procesiones y devociones populares. Vámonos a la época preincaica e incaica y vamos a encontrar que en el Perú existen unas 27.000 huacas y oráculos, y eso no se entiende desde el materialismo. Y ese es un componente mítico, espiritual, que está siendo sacado fuera del análisis histórico, justamente por esta versión que te da pues algo mucho más sesgado y más orientado hacia la confrontación de opresor y oprimido, que termina siendo la base de toda la leyenda negra, porque si tú lees la historia, em, las relaciones sociales, en una base siempre de opresor y oprimido, bueno, como lo está haciendo muchas de estas corrientes, no solamente históricas, ¿no? Sino que también se basan en el feminismo o en el racismo, etcétera, que siempre leen incluso la familia, en las relaciones amorosas, siempre en clave opresor-oprimido. Y esto ya ves que genera conflicto hasta en las mismas familias y termina pues desgarrando el tejido de la sociedad. Y por eso creo yo que es tan dañino, ¿no? Y nos está trayendo tan nefastas consecuencias. Bueno, eso mismo se aplica a la historia. Y se hace este análisis en clave histórica, en donde siempre va a haber una estructura de opresión, ahora identificada con españoles o con invasores, etcétera, pero esto, aunque ya hayamos tenido una independencia hace 200 años, siempre se va a está buscando las estructuras colonialistas, las estructuras de opresión, de los criollos, de los hijos españoles, pero siempre se está buscando este enfrentamiento, esta clave de lucha, porque es el ADN de esta ideología. Y eso es lo que nos termina desgarrando como sociedad. Esto al final no le hace daño a España. España ni se entera, tiene sus propios problemas.
nos termina destruyendo a nosotros mismos como peruanos. No, tal cual, y termina destruyendo a nosotros como peruanos, como sociedad, nos fragmenta más, porque lo que busca Ujú. es la fragmentación y el quiebre social por este lado, más allá del quiebre familiar que tú dices, y en el fondo tiene una transformación, una concepción antropológica totalmente fuera de la ley natural, ni siquiera, ¿no? O sea, es así. O sea, ellos tienen una visión sesgada, ¿no? Hablan de diversidad, hablan de hay que ser consecuentes con el pensamiento amplio, pero el pensamiento amplio se acaba cuando vetas al otro tipo de pensamiento que no piensas como tú, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en estos diálogos invitamos a todos, de otras tiendas políticas, como tantas, independientes como tú, que pasas por varios lugares trabajando el tema cultural o hispano, y esa es un poco la idea, ¿no? En una libertad y una democracia desde los valores occidentales, desde la tradición cristiana, se entiende así, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pero lamentablemente, incluso están en una universidad que lamentablemente, como tú has dicho, vetan incluso a gente que estudia, o historiadores, o gente que conoce el tema, como es tu caso. Rafael, el tiempo nos ha ganado. Yo quisiera que dejes un mensaje a las personas que puedan reflexionar justamente sobre esta hispanidad para entender adecuadamente la peruanidad para todos los que nos están escuchando, por favor. Quiero tomar la definición de peruanidad que nos han dejado los grandes peruanistas del siglo XX, que nos dice que para poder también entendernos qué es el Perú, ¿no? Y que nos dicen, el Perú es una patria milenaria, una nación quinto centenaria y un estado bicentenario, ¿no? El Perú como patria, en el sentido de lugar de reposo de nuestros padres, comienza con Caral y antes, con los primeros seres humanos que pisaron esta tierra. En ese sentido, sí, es una patria milenaria. Pero estas personas, y pues ni en Caral, ni en Chavín, ni en Huari, ni en los incas, tenían un concepto de Perú. ¿Cómo hablamos de una peruanidad si no sabían lo que es el Perú? Y el concepto de Perú nace hace 500 años. Nace con el mestizaje. Es a partir de 1532 la llegada de Francisco Pizarro, y a partir de 1542 que estas tierras toman oficialmente el nombre de los reinos del Perú, que podemos hablar de un Perú y que es definido por primera vez por el Inca Garcilaso de la Vega, el primer peruano cultural, el primero que podemos decir que define ya por escrito lo que es el Perú, en la dedicatoria que le deja en sus comentarios reales del Inca de una manera hermosísima. Dice que lo dedica a los indios mestizos y criollos de este riquísimo imperio del Perú. Su hermano, Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces ya hay una definición de Perú y del Inca Garcilaso que se siente peruano, y me parece una definición bellísima. Y hace 200 años comenzamos como República del Perú, pero el Perú no significa que tiene 200 años. Como nación tiene 500 años, que nos sentimos ya peruanos, y como patria es milenario. Y creo que no podemos ignorar un legado tan grande, una herencia tan grande, solamente por pensar que el Perú comenzó en 1821, cuando la carga histórica, cultural y la riqueza, pues nos desborda mucho más allá de eso. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, gracias por darnos este tiempo. Sé que tu agenda en octubre es bastante pesada, dura, pero es parte de la actividad que haces y te agradecemos este espacio que nos has dado. Muchísimas gracias, te mando un abrazo a la distancia y estamos conversando próximamente. Encantado. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, y nos vemos en una próxima edición de Diálogo con Avanza País.